¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Rincón de Jorge. Am, Van a aparecer ahí en pantalla, como siempre, los coloca nuestro amigo Claudio Rojas. Los correos que son jorgeeibar13 @gmail, el Rincón de Jorge Abasolo también, email. Bueno, ahí lo va a poner Claudio y también seguramente va a poner el de él para que ustedes nos sigan escribiendo. Yo quiero iniciar eh, esta edición con una frase que me golpeó mucho. Una frase que nos mandó un auditor. Dice, es muy significativa. Dice, así como tener una guitarra no nos hace guitarristas, el hecho de tener hijos no nos hace padres. ¿Cuán cierto es? ¿Qué le pareció, Claudio? Sí, echar hijos al mundo es bien fácil, pero después eso significa educación en la casa, escala valórica, después cuidarlos cuanto se pueda en el colegio, porque la primera escuela es la familia. ¿m? Y ahora vamos no con un chiste, sino que con un cuento que tiene una moraleja. Una moraleja y que es muy recurrente. Esto sucede más frecuente en el mundo, en Chile mucho, de lo, de lo que se piensa en la familia respecto de los viejos. Es animado y, y léanlo, escúchenlo, véanlo con atención porque creo que puede motivar una, como le dijera yo, una conversación más fluida, con más tiempo en el living de sus casas. Como todos los martes, la familia tiene de costumbre juntarse a cenar para compartir y hablar de cosas importantes. Qué chulería tenerlos a todos aquí, muchachos. Miren, hoy queremos preguntarles algo. ¿Cómo quieren que se reparta la casa entre ustedes 5? Su papá y yo estamos pensando en venderla y comprarnos algo más chiquito. De ahí cada uno agarra su tajadita de dinero. Anoche ni pegamos un ojo pensando en eso. ¿Y por qué están pensando en eso si a nosotros no nos costó sudor ni cuarto ni nada? ¿Para qué darnos algo que ustedes sí sudaron? Bueno, por tradición, por herencia, porque así se ha hecho toda la vida. No, papi, si nos dejan esta casa, olvídense. En 2 días dejamos de ser gente y nos convertimos en fieras peleando por las llaves. Y lo peor, por una cosa que no nos costó ni un peso. Ella tiene razón. Esa herencia más que regalo sería un lío. Y no queremos bregar con eso. ¿Ustedes nos aman? Claro que sí, mi hijo. Pues entonces no nos dejen nada. Vendan esa casa, cómprense algo cómodo y salgan a gozar. Váyanse a ver las ruinas de Machu Picchu, a subir el Peñol y a beber piña colada en Punta Cana. Recorran el mundo, carajo. Después de tanto trabajar, se lo merecen. Amor, creo que estos muchachos tienen razón. Ya es hora de un descansito. Díganme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en el lugar de los hijos? Nos vemos en la próxima. Es un buen relato, y bien animado, porque se ha dicho tantas veces que a nuestra sociedad le falta tolerancia y solidaridad. Y esto se agrava, fíjese, en tiempos de efervescencia política. Usted lo sabe mejor que yo. ¿Quién no conoce casos a la inversa del descrito? ¿Mm? Ojalá hubiese más familias así como las que vimos en este relato, dispuestas a reconocer, a admitir el esfuerzo de los padres por dar una buena educación y la escala valórica que recibieron de sus respectivos padres. Infaltable en este programa, nos dijeron mucho. Ustedes vieron que el año pasado y pocas veces hablamos de política, pero creo que ahora se hace casi inexcusable hablar de política. Yo ya he dicho que trabajé en el Senado 16 años y vi muchas cosas que me defraudaron de la política, pero alguien tiene que gobernar. Entonces, yo lo digo, no sé si será un mal menor, pero algún día, antaño, y no hace no tantos años, tuvimos una clase política mucho mejor, más preparada que la actual. Bueno, en el Senado ahí aprendí que era cierto lo que dijo
Otto von Bismarck, el creador de la Alemania moderna, que es mejor no saber cómo se hacen las salchichas y las leyes, ¿no? Otro escritor, en este caso no escritor, Otto von Bismarck fue gobernante, político. Pío Baroja decía que la política era un sucio negocio entre compadres. Y uno lo puede ver al calor de cuando va a un café, a un restaurante, todos hablando de esto, y muchos defraudados, que terminan diciendo, pero hay que votar por alguien. Y como la política está tan depreciada, pensemos que en Chile un 3% de la población cree en la clase política. Y ese 3% toma las grandes determinaciones que influyen en usted, en mí y, en fin, en todos los chilenos. Curioso, ¿eh? Ese tema nunca lo ha tocado la clase política, porque hay otros países en que conforme al comportamiento de esa clase política se puede renovar el Parlamento. Y en el Parlamento de hoy tenemos gente que no aporta absolutamente nada, y tanto en la izquierda como la derecha. Y al respecto vamos a hacer otro relato, le tenemos otro relato en que habla de la clase política, ¿eh? Vamos con ese video que es muy cortito pero bastante significativo. Un político llega a un pueblo en el campo y la gente se acerca y le dice, señor, tenemos dos grandes problemas aquí. ¿Cuál es el primero? No tenemos doctor. El político saca su teléfono celular, camina hablando y regresa y dice, listo, un médico llega mañana. ¿Cuál es el segundo problema? Que no hay red celular aquí. Bien, quiero aprovechar ahora a hacer algunos saludos que no hemos tenido tiempo de hacerlo en otras ocasiones, pero no me puedo olvidar de Magali Muñoz, que siempre nos envía buen material. Ella nos escribe desde Copiapó, a Jimena Vargas, Carmen Gloria Tomic y Berta Ramírez de Concepción. A mi querido amigo Perincho Rojas, que está en Las Cruces y que estuvo en Angol y me vino a ver personalmente. Muchas gracias por tu regalo, por tu gentileza y sobre todo por tu presencia, Pirincho. A mi querido primo Guillermo y su señora Clarita desde Quilpué, que también nos atendieron cuando estuvimos allá la semana recién pasada. Para ellos un gran abrazo, muchos cariños y prometemos volver lo más pronto que podamos. Se sabe que, yo lo he dicho en más de una oportunidad, que vivimos una sociedad que ha confundido el éxito con el mérito. Pero hay personas que son exitosas, muy famosas y que tienen mucho mérito. Muy famosas, personas que no requieren presentación. Fíjense en este video. Gracias, qué gusto de estar en su programa. ¿Dónde se me fue? Igualmente. Igualmente. Oiga, perdóneme, discúlpeme en el estado que me pilla, pero mire cómo estoy. Perdone lo poco. Qué gusto. Sí, qué gusto. Tantos años, miren lo que se convirtió en Lolo Palanca, ya en un viejo cincuentón. Pero que sigue soñando, al igual que todos nosotros, ¿sí o no? Por supuesto. Sí, claro, porque no puede uno ser Soñando y reventado, riendo. perfectamente reventado, ¿no es así, don Soñando Raúl? y riendo. Y además, con esta ponchera... Y yo quiero estar lindo antes, don Raúl, ¿no? ¿Se acuerda cómo era antes? Yo a los 20 años, te juro, entraba a la pieza y se asilaban los colchones. Era una cosa así. Usaba calzoncillos de asbesto, era una cosa, pero sí. Era una cosa, pero poderosa. Y mire cómo estoy ahora. Si no me pongo estos cinturones Harley, viejos anchos, no sé dónde me empieza el traste y me termina el cogote porque ya soy una sola facha. Parece que el paso del tiempo te lo va cambiando todo, todo va variando. Se me acortó la vista, no leo un carajo. Tengo dioptría 2,5. La memoria se me fue a la cresta, no sabes si estoy llorando. ¿Dónde dejé los lentes? La cuestión que me siente y me acuerdo, en la oficina. Fíjate que lo curioso, me aprieto el culo y recupero la memoria. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí sí. Todo me ha ido variando.
Se me chuparon las encías, me río, parezco grillito, güey. Se me empezó a caer el pelo donde nunca se me había caído, lo más humillante que me empezaron a salir pelos donde nunca me habían salido. Me invitan a un matrimonio, me joden el día, me tengo que recortar los pelos de la nariz, los de la oreja, repasarme las cejas, si no parezco Marqués de la Plata con las cuestiones para arriba. Estoy cruzando por esa edad humillante del hombre que mancho los calzoncillos con cacao. Pero yo no tengo pánico a envejecer, no se equivoque, no, como se lo digo a mujer. A mí lo que me empelota es sentir que me estoy consumiendo cada vez más. Por eso le digo a mi mujer, gózame ahora que estoy quedando poquito. Yo te puedo preparar algunas cosas, tú modifícalas como quieras, pero creo que podemos hacer algo bueno. Y así entrego yo una columna vertebral, que era una idea que tenía de tú te lamentas de qué te lamentas, y el viejo pone unos sketches muy certeros en esa época, y partimos con el primer éxito que se llamaba Tú te lamentas de qué te lamentas. Y de ahí después, bueno, 432 carcajadas que tienes. ¿Cómo? 432 carcajadas. No sé si el viejo contaba toda la risa. No lo es. Este es el show que tiene de sala que se le pega a Guinness, ¿no? Que tiene 432 carcajadas. Este dirigió también, ¿no? Bueno, en algunas cosas, claro. Más que dirigir nos aconsejaba, nos dejaba siempre libres. No lo pongas tan dramático, da señales buenas. Pero yo también pedía a otros actores que me dirigieran. Ya. Pero tú sabías la trayectoria que era Yosó, que venía a ganar con el Prestamista, con Montenegro. Con Montenegro, que trabajó fuerte en México, con Carlos Fuentes, que se le dio el lujo de decirle no a una película Cantinflas porque no me sí. Bueno, yo cuento parte, en esa parte que está dedicada a Fernando, cuento esa parte. Y ahí no los para nadie, esta dupla sigue hasta... ¿Cuántos cafés concert hicieron juntos? Con él hicimos como 6. Claro, con la camiseta puesta, no otro por mí. Al diablo con todo por último. Con la camiseta puesta era mío. Ah, ya. Sí. Al diablo con todo, tú te lamentas que te lamentas. Tendría que verlos aquí. Pero no te preocupes. Cuco, lo que te quería decir... hay temas intocables en Chile. Conversando de las muchas veces que conversábamos con Fernando Yosó, me decía, tú debieras leer humor francés, porque el francés no tiene ningún tema inaborrable. Entonces se pueden hacer chistes de iglesia, del aborto, de la pederastia, de todo. En Chile sabemos que no, que hay un conservadurismo solapado. Hay temas que tú no tratas, evitas para no, descongraciarte con el público. Mira, no es que yo rechace, pero por ejemplo el humor negro a mí me provoca, de pronto me provoca una suerte de incomodidad. Pero tú empleas muy bien la ironía, que es pariente del humor negro, ¿no? Sí, pero yo te digo, a propósito de lo que te comentó Fernando Yosó, me acuerdo que él me entregó en fotocopia, parece que era parte de un libro que él tenía, o de 2 libros que él se trajo de Francia, de caricaturas. Y había una en particular que a mí me dejó mal. Se veía una niña con un vestido vaporoso, preciosa, un vestido largo. Y le dice, mamá, ¿cómo me queda el vestido de novia? Precioso, hija. Me dice, te nota la silla de ruedas. Entonces, esa a mí me golpeó. Me lo contaron a mí, no me resististe así. Entonces, esa me cagó. Una vez que estuve en uno de estos comedy store, un gringo se tiró también un chiste que quedé para adentro. O sea, bienaventurados sean los pobres, porque de ellos va a ser el reino de los cielos. Van a heredar, el tercer mundo, una así. Como que
Yo escuché uno que es lo mismo pero más acicalado. Dios ama a los pobres, por eso hizo tanto. Eso es lo mismo, no vale nada. Es una cuestión media penca. Claro, dicen que el amor lo inventaron los pobres porque es la única forma de culiar gratis. Está verdad. Coco, una vez te dije algo fuera de micrófono, ahora te la quiero decir acá, es que es una frase de Chesterton, ¿no? Que dice que los artistas son una bendición para la sociedad y un dolor de cabeza para su familia. ¿Cómo te llega la frase? Algo era de verdad. Bueno, mi viejo me dijo a mí, o sea, nos dijo una vez, yo jamás voy a escribir un libro, porque no quiero dejarle problemas a mi hijo. Que iba a contar todo. Entonces, claro, tú sacas un libro y siempre va a haber una crítica, bueno, de por qué puso esta gente, por qué habla esto, o por qué no puso esto otro, por qué se olvidó de esto, o por qué no está presente su padre carnal, bueno, por qué no está esto. Siempre va a haber un porqué. Yo lo que quise aquí concentrar, o estrujar, dijéramos, de lo que vi, lo que podría ser importante para dejar un registro de todos estos años que estaba metido en esto. Ahora, el deseo también mío es de darle un espacio a la familia. También es otra cosa que me está rondando fuerte. Porque entre tanto viaje hay momentos que tú te alejas mucho de la familia, por eso te decía yo no ver crecer a los hijos, tal vez como tú quisieras. Figúrate que yo ayer fuimos a hacer un evento con los viejos de mierda para el Hogar de Cristo. Obviamente vamos a ayudar, completarse que no se cobra ni un peso, nada. Y no hemos parado de trabajar. Hemos estado con toda la semana completa que estuvimos, o sea, desde este comienzo de mes hasta ayer, estuvimos todos los días, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces ha sido pesadito. Y sí, vuelven en el Café de las Artes. Sí, a fin de mes. Yo te preguntaba eso porque tú preparas mucho tu show y has dicho que no eres un gran improvisador, entonces, pero esas tallas han salido. No hay un segundo para pensarlo, ¿eh? Es que no, pues te salta de la contrarreacción inmediata. Claro. Sí. No, había una muy buena que decías tú hablando del humor del pueblo, que creo que lo dijiste en Viña, en Radio Peludo, te pusiste los sobacos al revés. ¿Te acuerdas? Ah, no me acuerdo, ya no me acuerdo tanto. Claro, que uno cuando estaba haciendo el Lolo Palanca en Viña, y uno las tallas, dijiste tú las sacas a la realidad. Por ejemplo, un gallo que era bien peludo, claro. Pasó otro licor y te pusiste los sobacos al revés. Claro, pero ¿vos te parieron o te tejieron? Decía. No, pero eso era los sobacos al revés. ¿Cuál es la costumbre chilena, a tu juicio, más insoportable? ¿La costumbre? La costumbre nacional que más en pelota, indigesta. Yo tengo por costumbre llegar a la hora a las reuniones que soy citado y también estoy acostumbrado a partir a la hora de mis espectáculos, siempre. Hasta la hora exacta. Yo creo que esa es una cosa que el chileno todavía no le... Y lo otro que también es molesto es que el chileno es, ¿cómo te diría yo? La palabra exacta, bueno, déjame... Un poco amorfo. No, es que desconsiderado, no considera al otro, no lo ve, por lo tanto no existe. Yo para poder verte a ti tengo que observar tu cuerpo, esa es tu primera presentación. Claro. Después voy a conocer tu hacer y después tu ser. Pero la primera información es tu cuerpo. Claro. El chileno no considera al otro, en nada.
Sí, Tú vas a entrar y bueno, querés bajar de un ascensor y bueno, me lo deja bajar, ¿no? En el metro, en todo. Mira. Nadie considera al otro. Y lo peor es que eso va en las costumbres también. Hoy día hay una... Eso te lleva también a darte cuenta el trato que tienen algunos jefes, o llamémoslos líderes, como tú llamas. Yo siento que muchos de ellos carecen de habilidades sociales básicas y de autoconocimiento de ellos mismos. Y lo digo simplemente porque no se dan cuenta del impacto que tienen sus emociones y también sus estados de ánimo sobre los demás. Pasan por arriba, no son flexibles. Pero Son seres que tienen apellido Bancoso, Vinoso, con altas R. no son empáticos. Y si no son empáticos, ¿cómo van a conocer las necesidades de la gente? Si no conocen las necesidades de la gente, ¿cómo mierda van a poder, solucionarle los problemas? Entonces, esa cosa es una cuestión que a mí me irrita. Yo creo que el problema mayor es que hoy día, para quienes son líderes, tienen que empezar a entender que todo esto cambió. Y yo siento que un líder tiene que ser un facilitador, ayudar. Él sabe para dónde tiene la proa del barco. Queremos llegar allá, ese es nuestro destino. Tipo Gerald Ford, por ejemplo. Él tiene que estar al lado de la gente. Hoy día nosotros vemos un ejecutivo muy prepotente. A mí lo que más, fíjate, por eso le doy como caja al arribismo. Lo dije por ahí en el libro, que hay chilenos que si tú le preguntas dónde viven, te dicen a 27 kilómetros de la dehesa, para no decir que viene en La Pintana, porque se sale más. Pero ahí la hora... O le compran los cabros chicos camisetas de la Católica que son más colocolinos que... Pero por eso que... A mí lo otro que es la falta de respeto de los estadios, viene te conté cuando fuimos a la Copa América y a contar una historia porque con Mochini conocimos el otro día un vendedor de la bolsa de Nueva York, Marco Gustavo, tipazo, una charla. Entonces te habla del paradigma de la empresa de acá, en que Jorge, ustedes están, yo no lo puedo decir en las charlas, pero tienen confianza, están con un paradigma del siglo XIX. Por ejemplo, yo cuando doy charlas cobro lo mismo que cualquier otro, que sea muy famoso, a no ser que sea un Charkov o no sé, Barack Obama. Y lo otro que me sorprendió, me dijo, en China, por ejemplo, te puede abrir la puerta el junior o un tipo que tú no sabes quién es, por atención, que es dueño de 25 empresas. O sea, no hay esa separación, él le ha llamado la separación que hay aquí. El junior, o sea, hay dos juniors, se pelean por tener un poquito más de cuota de poder, por último, para llegar a tutear al subjefe. Entonces, eso le llamaba la atención a de acá. Y lo otro, el trato también de la mujer en la empresa, que todavía falta mucho. Bueno, Coquito, muchas gracias. Ojalá haga un nuevo espectáculo para tener pega. Yo si me... Qué grande Coco Legrand, ¿eh? Yo, sin duda, me parece a mí el comediante más importante, el mejor comediante de habla hispana, junto con Enrique Pinti. Bueno, se sabe que Coco Legrand se ha retirado producto de un vértigo que no lo deja actuar cómodamente porque él se desplaza mucho por el escenario. Y aparte de eso, bueno, esto me lo contó su hija, pero también me lo contó él en una conversación telefónica. Es sabido, se cayó en la casa por andar solo y se fracturó la nariz. De manera que todo aquello, todo esto, esta multiplicidad de factores hizo que él se retirara. Y yo creo que se han acabado ya los adjetivos para calificar, digo, al mejor comediante de habla hispana, que es el mismo que elevó el humor en Chile a la categoría de género. Yo creo que Coco domina el humor en todas sus facetas, aunque siempre se sintió cómodo al pensarnos como país. Yo recuerdo, y se lo dije, que en la primera entrevista que le hice, él me recordó una frase de Petrarca, que era un satírico, un hombre que hacía sátira en la Roma antigua, cuando decía, solo se castigan las costumbres riéndose de ellas, y Coco lo ha hecho muy bien. No se acordaba de esas frases, pero es muy cierto
que cuando uno quiere reírse de las costumbres, de las fisuras de una sociedad, no hay mejor bálsamo que el humor. Porque en un país bastante hipócrita como de doble fondo, maleta de doble fondo como Chile, decir una verdad da la impresión que duele, molesta. Pero si la dice con humor, como lo hace magistralmente Coco Legrand y como lo hizo Enrique Pinti también, duele menos y la gente queda pensando y luego riéndose. Y ese es el verdadero sentido del humor, que te pega una pequeña bofetada aquí, como diciendo despierta, y después tú empiezas a reírte. Tan buen amigo Coco, he estado varias veces en su casa, que en un programa de televisión muy visto, y esto no lo hago por vanidad, lo hago porque me siento orgulloso. Podría hablar muchas cosas más de relación con Coco, pero quiero dejar una cápite de un programa muy visto en Televisión Nacional que dirige un señor Cárcamo, en donde habla de mí, cosa que yo no estaba viendo televisión porque no veo, me llamó mi hermana, María Teresa, y qué bonito que habla bien de mí, pero más bonito fue la última once que tomamos, en donde nos contamos nuestras cuitas personales. Me dijo que me cuidara mucho y me endilgó una serie de epítetos bastante elogiosos, de lo cual me siento bastante orgulloso. Vamos a recordar ese trocito, Canal 13 creo que fue, en que habla de la juventud y habla de mí por una invitación que le hice yo a ver a un dirigente poblacional. Corre video, como dicen. ¿Cómo has visto los jóvenes tú, por ejemplo? Bueno, la juventud es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de recibir una llamada inesperada de Jorge Abasolo, que es un gran periodista y además un gran escritor. Coco, necesito que me acompañes, quiero ir a hacer una entrevista con un joven líder que vive en un lugar bien especial. Vive en una población populosa de Santiago y cuando me dijo eso acepté. Y cuando llegamos se acerca este joven líder y nos saluda con mucha inquietud y expresó todas las razones del por qué el descompromiso total hacia el trabajo y hacia la vida adulta y además hacia las obligaciones. Eso a mí me llamó la atención de él. Pero lo que más me llamó la atención es que cada pregunta que nosotros le hicimos, todas las contestó con preguntas. Y eso me estremeció. Me dijo, ¿hay que sacrificarse para ser alguien en la vida? ¿Y para qué? ¿Para terminar como están ustedes hoy día? Eso nos conmovió con Jorge. A mí y a él. Y hasta el momento no olvidamos lo que él nos dijo. Sí, tengo derecho a sentirme orgulloso de haber trabajado en libretos con Coco Legrand durante 22 años. Y uno de mis libros, él me prologó 3 libros. La última vez no pudo venir a Angol para lanzarlo, pero estuvo en 2 libros míos en Santiago. Este diccionario del absurdo le gustó mucho y es uno de los libros que a mí más me gusta, ¿eh? No sé por qué, los quiero todos y dicen que los libros se quieren como los hijos. Y el prólogo lo hizo, claro, Coco Legrand. Ahí está, ¿no? Se ve algo ahí, ¿eh? Este libro lo puedes enfocar tú después, ¿no? No sé si tienes la tapa, aquí está la tapa. Estamos haciendo una reedición, por si lo quieren pedir. ¿Cómo parte diciendo? En esta ocasión no quisiera prologar el nuevo libro de Abasolo, más bien prefiero prologar el despliegue de un amigo talentoso, agudo periodista y escritor que es capaz de convertir la risa en un arma terapéutica hasta en los momentos más complejos de nuestra existencia, con su pluma hilarante y magistral. Mira, qué bonito. Y además de eso me regaló este libro que no está a la venta. Este libro, Coco Legrand, con maravillosas fotografías, quiero mostrar una aquí porque está
con su gran amigo Roberto Grimm, representante, que está viendo este programa, que nos quedó de mandar un mensaje. Roberto Grimm es el alma, mentor y guía de Coco Legrand, porque Coco últimamente se subía a los escenarios a actuar, el resto lo hacía todo Roberto Grimm. Pero mire la calidad de fotos que tiene esta. ¿Eh? Es un librazo que lamentablemente, bueno, yo se lo dije, ¿por qué no hacía una edición más barata? Porque este libro vale unos 50,000 pesos. Pero él lo regala a las empresas cuando va a actuar o a las universidades. Y tiene una maravillosa dedicatoria aquí para mí que no, ya está bueno ya de vanidad. Así es que, bueno, un honor haber trabajado con Coco Legrand y ahora tendremos más tiempo para conversar. Vamos a la sección comentarios de libros. Hay una foto, qué bonita esa foto, ¿eh? Y salen varios libros ahí. Nos llegó este libro, Una historia radical, editorial Trayecto. No sé si la puedes mostrar de mejor manera ahí tú. De Andrés Sepúlveda Jiménez, radical, debe ser radical, masón y bombero, pues esa tríada no falla. Es un hombre joven, un abogado, magíster en Derecho Penal. Y en la etapa ustedes pueden ver que salen grandes figuras patriarcales ya del Partido Radical, pero eché de menos a Julio Durán, porque Julio Durán no solamente fue un gran orador y senador, fue precandidato a la presidencia de la República. Bueno, lo conversé con él y lo vamos a tener más adelante porque en este libro yo me encontré con una sorpresa y conversando en la mañana con el autor se lo dije. No solamente contiene la historia del Partido Radical en Chile, ¿eh? A veces un poquito sesgada y está bien, si hay que pelear con los libros, hay que luchar con ellos, porque un libro ramplón, uno lo lee y no le dice nada. Entonces tuvimos nuestras diferencias ahí. Pero es un gran libro, muy bien escrito, por el abogado Andrés Sepúlveda Jiménez. Repito, es un libro de editorial Trayecto. Tú lo enfocaste mejor ahí, ¿no es cierto? A ver si lo voy a enfocar de nuevo. Que contiene un poco más de 500 páginas y, sin embargo, para los que somos epígonos de la historia, vale la pena leerlo. Incluso los jóvenes, incluso los radicales mismos, porque contiene cosas que no todo el mundo tiene que saber. Lo que pasa es que Andrés Sepúlveda es un abogado acucioso y estudioso de la historia. Digo esto porque lo que más me llamó la atención, y se lo dije al autor, no contiene solamente la historia de la colectividad del Partido Radical, hoy tan venida menos, como lo dice el mismo, sino que se refiere a capítulos de la historia de nuestro país y su rol en el plano internacional. Es decir, va más allá de la historia del Partido Radical. Y hay algo que me asombró mucho, lo tengo todo subrayado acá, que se los quiero leer. Al término de la guerra, se refiere a la guerra del Pacífico, las fronteras de Chile quedaron irreconocibles. Chile no solo había conquistado la totalidad del litoral de Bolivia y parte de la costa de Perú, sino que también cedió la totalidad de la Patagonia trasandina a Argentina, mediante un tratado limítrofe suscrito en 1881. La enemistad y resentimiento con los vecinos norteños, especialmente, tomarían décadas para ser superadas. Uno tiene derecho a preguntarse, ¿estarán totalmente superadas? ¿Cómo pudo Chile en un tratado estúpido entregar la Patagonia? Lo vamos a conversar con él, porque uno de los grandes culpables de eso fue un gran intelectual chileno, Diego Barros Arana, que le influía mucho la opinión de Charles Darwin. Y Charles Darwin cuando estuvo en Chile, había dicho que la Patagonia no valía nada. Barros Arana, entonces, tomando casi literalmente las palabras de Charles Darwin, entregó con una facilidad rampante un territorio que hoy día, por Dios que es valioso. Errores grandes de la historia. Barros Arana es una de las figuras insignes de la intelectualidad chilena, pero eso no lo exime de errores. Ahora,
recomiendo este libro, como digo, porque no solamente habla de la historia del Partido Radical, sino de trazos muy importantes, como ya dije, o poco conocidos de la historia de Chile. Y es un libro, como todo buen libro, que incita a la polémica, con mucho de lo relatado. Yo estuve de acuerdo, en otras cosas no. Nadie puede negar que la cuasi o incipiente industrialización de Chile comienza con el Partido Radical, con la Corfe, todas esas cosas que usted ya sabe. Pero creo que uno de los grandes errores del Partido Radical se cometió no hace tanto en este gobierno, cuando estuvo por el apruebo, y eso motivó a destacados dirigentes de la colectividad a rechazar esa postura. Y entre los firmantes que estaban en contra de esta postura, que no querían aprobar el apruebo, imagínese usted si hubiese ganado el apruebo, ¿cómo estaría el Chile de hoy? Un caos absoluto, mayor que el que hay. Bueno, varios radicales se rebelaron contra esto. Dijeron, no podemos aprobar un texto constitucional que elimina al Senado, que elimina prácticamente o parte de cero con el Poder Legislativo. No, cuando alguien lo trató de mamarracho, yo creo que no estuvo lejos de la verdad. Ahora, entre los firmantes, los que no aprobaron, los radicales, no aprobaron estar por el apruebo en ese plebiscito, estaban y estuvieron el ex senador, mi amigo Ricardo Navarrete, el ex ministro Isidro Solís, Luis Riveros, es rector de la Universidad de Chile, estuvo Carlos Maldonado, el ministro de Justicia, y un largo etcétera, es decir, figuras conspicuas del Partido Radical. Y yo creo que ahí comienza una seria fisura en el radicalismo que lo ha llevado a jibarizarse como partido. Le deseamos lo mejor, por supuesto, porque creo que puede volver a jugar un gran rol en la medida en que se declare un partido de centro, porque cuando fue partido de centro fue un gran partido. Que después se haya izquierdizado es otra cosa. Recordemos que el año 1970, esto se lo quiero recordar porque no sé si está en el libro, pero lo vamos a conversar con él. Habían 5 o 6 precandidatos de la Unidad Popular el año 70, ya sabemos que Allende ganó. Uno de esos precandidatos era radical, Alberto Baltra Cortés, que había sido profesor de Ricardo Lago, gran economista, y que fue senador por la circunscripción de Biobío, Vallejo y Cautín. Apoyó Baltra a Salvador Allende. Y al año, en declaraciones que tenía yo, pero el incendio se me llevó toda la biblioteca y mi documentación histórica, el mismo Alberto Baltra, que había apoyado a Allende, dijo que estábamos en presencia de uno de los peores gobiernos de la historia. ¿Qué habría dicho Alberto Baltra hoy día de Gabriel Boric? No lo sabemos. Pero también, al cabo de un año, otra figura emblemática del Partido Radical, Luis Bozay Leiva, entregó documentos relevantes y peligrosos a Orlando Sáenz, porque según él, habiendo votado Luis Bozay Leiva, que era senador del Partido Radical, Allende había desviado su camino. Y por eso Luis Bozay encabezó el PIR, Partido Izquierda Radical, que fue una facción que se escindió del Partido Radical. No me quiero extender más. Una historia radical de Chile, del abogado Andrés Sepúlveda, de Editorial Trayecto, es un gran aporte a nuestra historia. ¿Qué libro no tiene errores? Uno de los grandes historiadores, yo de los que más admiro en Chile, Benjamín Vicuña Maquena, ¿acaso no cometió errores también? Lógico, porque son intelectuales que se introducen en temas abstrusos y tienen derecho a equivocarse. Otro libro interesante, aquí cambiamos radicalmente de tema, ya que estábamos hablando del Partido Radical, radicalmente de tema. Editorial Planeta, Entre los archivos. Lo va a mostrar de mejor manera mi amigo Carlos ahí. Entre los archivos. Del autor Alejandro Barros, que hemos querido entrevistar, pero está un poquito enfermo. Alejandro Barros de la Cruz, bastante joven,
¿Qué tiene este libro entre los archivos que lo hace tremendamente atractivo para los que nos gusta la historia? En primer lugar, porque resalta hechos poco conocidos de la historia y hechos casi graciosos. Mire, leo la contratapa. ¿Sabía usted que la guerra más corta de la historia duró tan solo 38 minutos y la más larga 335? El problema es que en la guerra de 335 años no se disparó un solo balazo ni un solo cañonazo. ¿Por qué? Lea el libro y lo va a entender. Por otro lado, ¿ha oído hablar usted de Ceylon o Ceylon, como se dice los ingleses? Es un país de solo 500 metros cuadrados y es considerada, por supuesto, la nación más pequeña del mundo. Datos así sabrosos tiene muchos. Podríamos estar 2-3 horas hablando de este libro, pero se lo recomiendo. Editorial Planeta, Entre los archivos, de Alejandro Barros. Ahora, se sabe, mire, otra cosa muy graciosa que encontré de este libro, que lo voy a releer porque para el verano es maravilloso. Es una muy buena lectura, recomendable para el verano. Se sabe que los orígenes de las guerras generalmente tienen un fundamento económico, pero hay elementos coadyuvantes que parecen extractadas de la imaginación, pero no. Corresponden a la más cruda e irreverente realidad. Y esto lo digo porque en el libro hay un capítulo relacionado con una guerra muy extraña. Es lo que aconteció el año 1739 entre Inglaterra y España, que hasta el día de hoy existe inquina, hasta en el fútbol cuando juegan, son partidos complicados, Inglaterra y España. Y claro, hubo una razón económica. ¿Quién dominaba o quién se hacía del control del Caribe americano? Ese fue el motivo de la guerra. El suceso pasó a la historia con un nombre muy particular, la Guerra del Asiento. Ya no sé si a nuestro amigo Claudio va a colocar ahí una... Ese es un grabado de la guerra de la cual estamos hablando, pero aquí viene lo gracioso. ¿Cómo comenzó esta guerra? Por la mutilación o corte de una oreja. De verdad. Una oreja del marinero comercial inglés Robert Jenkins por parte de 2 marinos españoles. Estaban a un tris de ir a la guerra y eso ya fue la gota que rebalsó el vaso. Altamente recomendable, lo repito hasta el hartazgo digo, entre los archivos de Alejandro Barros, Editorial Planeta. Son 222 páginas que se leen de un suácate porque es muy entretenido. Una pausa de humor con un humorista ya desaparecido a quien tuve la oportunidad de conocer. Jorge Romero Donoso, más conocido como Firulete. ¿Estás más? ¿Estás loco? ¿Cómo te voy a pagar 50 lucas? Tengo que poner esta porquería del loro. Y el loro lo mira y le dice, seré porquería, pero hablo mejor que vos, infeliz. Y en esta alegre, hermosa noche de fin de festival, contarle brevemente la historia que ocurrió en un pueblo en donde hay un manicomio que es ayudado por un mecenas francés. Ustedes saben que de repente hay gente que ayuda a los manicomios. Es curioso, pero es así. Alguien dirá, mire que va a haber gente que ayude a los locos. Ay, entonces, este caballero era francés. Alguien dirá, ¿y por qué francés? ¿Por qué no alemán? No, pues tiene que ser francés porque no se metan en mi cuento, déjenme a mí. Yo sabré cómo lo cuento. El caballero se llamaba Monsieur Lafayette. Ingenio mío, pues yo le puse así. Oye, como ayudaba al manicomio, Lafayette era lo mejor. Entonces, cuando el caballero este anunció visita al manicomio, los locos
se trastornaron y empezaron a preparar una fiesta de recepción para este hombre que era tan bueno. Y uno de los locos, Caroquita le decían, cantaba de lo más bien, y habían otros locos que eran medios músicos en el manicomio. Usted más o menos así. Háganse la composición del lugar, más o menos así como estamos aquí. Y ensayaron durante 3 meses, día y noche, una canción para dedicársela a Monsieur Lafayette. Llegó el día en que llegó Monsieur Lafayette, sentado ahí, ¿cómo hacen las autoridades cuando llegan a estas instituciones? Anunciaron a Caroca, y salió Caroca y dijo: yo les ruego que ustedes no se hagan muchas ilusiones porque piensen que son locos estos, ¿no? Señor Lafayette, como usted ha sido bueno con nosotros y lo ha mandado plata y sábanas de abajo, voy a tener la sumamente gustabilidad de interpretarle la cancionmente que hemos titulado La Cucaracha. Monsieur Lafayette, muy contento. A la 1, a las 25, ya me fui. La cucaracha, 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 la cucaracha. Monsieur Lafayette no cabía en sí de emoción. Se levantó y dice: estoy emocionado por esta demostración de simpatía. O sea, estoy emocionado por esta demostración de simpatía que ustedes me han realizado con esta canción. O sea, que ustedes me han hecho con esta canción. No, yo les traduzco porque ustedes no tienen la obligación de saber francés. Y me alegra que todo el mundo vea que aquí se habla bien en francés. Pensemos que nos está mirando el mundo Marambi, un amigo mío que vive ahí en Acarró. Entonces, Caroquita estaba feliz. ¿En serio le gustó la canción? Sí, me gustó mucho. Entonces, mente, con el coro floral, les vamos a interpretar con mucha fraternosidad una canción dedicada a ustedes mentes. Con todo cariño, para ustedes, la Marsellesa. Ahí se puso de pie Monsieur Lafayette con todo el resto de la comitiva y Caroca dijo: a la 1, a las 20:15, ya lo fuimos, La Marsellesa, la Marsellesa, la Marsellesa, la... Gran humorista, un hombre que quiso ingresar a la Fuerza Aérea. Lo entrevisté hace muchos años, qué pena que haya perdido esa entrevista. Le pregunté cuál era su orgullo más grande. Me dijo: gracias a Dios tengo varios, pero uno fue haber hecho reír cuando me contrataron en la compañía manufacturera de papeles y cartones. Hice reír a Jorge Alessandri. Jorge Alessandri es un tipo muy serio como jefe de Estado. Bueno, nos vamos a comerciales, a quienes hacen posible este programa. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, repitiendo. Un saludo a Héctor Vega, autor de ese lema: que la confianza no se pide, se gana con un trabajo serio y constante. Y constructora Héctor Vega Zúñiga, ahí somos precavidos. ¿Por qué? Porque se tiene claro y se ha demostrado que la precaución muy rara vez se equivoca. Un gran político chileno, Eduardo Cruzcoque, decía: vivir es prevenir. Adquirir un buen prestigio es algo difícil, sí, es verdad.
pero preservar ese prestigio es aún más difícil. Es uno de los factores que avalan la seriedad de la constructora Héctor Vega Zúñiga, con quien pienso estar un par de semanas por allá, en San Pedro de la Paz. Dentro de los muchos servicios que ofrecemos, destaca la construcción de vivienda y reparación de edificios a cargo de profesionales de dilatada experiencia. Ahí salieron los fondos todos, ¿no, Carlos? Para no repetirlo. Y bueno, Café Gandum, qué agradable, es una grata conversación y en compañía de un buen café. Por eso nos atrevemos a recomendar a Gandum Café de trigo molido y con higos. Pedidos y ventas al móvil o celular 990-937-383 Talca. Puede dirigirse también a nuestra página web ventas@gandum.cl. En Instagram @café Gandum. Es un gran café que invita a revertirlo y volver a saborearlo. ¿Vio usted esa foto? Esa es la política chilena. Nulo respeto por el otro. Me contaba un amigo que viene de Alemania y que pasó por Francia, que las palomas de los candidatos las colocan a veces en caminos transversales donde no pasa nadie y están intactas. Aquí se trata de destruir. ¿Qué razón tenía don Joaquín Eduardo Bello, no? El cronista más brillante que hemos tenido en Chile. El chileno construye bien, pero demuele mejor. Mira, solamente las pancartas, sobre todo la de la izquierda, hecha añico. Bueno, se acercan las elecciones y es el tema en boga. Se va a un gobierno cuya inepcia y falta de autocrítica han sido, yo creo, su sello más relevante. Como me gusta el periodismo interpretativo, no soy un eunuco, tengo derecho a decir lo que es mi opinión, mi opinión. Fíjese que me ha pasado y lo he conversado, me despierto en la mañana y me cuesta creer que tengamos un gobierno ejemplo de nepotismo, amiguismo, eso que era la bandera de lucha. Aquí se acabaron los amiguismos. Nunca se había practicado en Chile el nepotismo en una forma tan desenfadada como ahora. De la desidia y la corrupción, ¿qué decir si todavía el caso Fundaciones no se resuelve? Y en el norte están presionando al fiscal para que no investigue porque es mucho dinero y hay peces gordos. Esa es la realidad que vive Chile. Un presidente inepto, insano, que se contradice a cada rato. El mismo presidente, no nos olvidemos, que siendo diputado, señor Boric, votó en contra de aumentar las penas a quienes atacaban a los bomberos. ¿Quién se va a oponer a eso? El señor Boric. El mismo que dijo que había que aliarse con el lumpen, porque ellos no tienen nada que perder. ¿Para qué se aliaron con el lumpen? ¿Para construir el país o para devastarlo? Si yo vi mucho lumpen en el octubre de 2019, porque estuve 2 noches allá alojando en la casa de un amigo, un departamento, para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Bueno, yo creo que se puede hacer una antología, un libro con las contradicciones y barra basada de este señor. Tal como lo dijo Carlos Peña, tenemos un presidente de rebote, de carambola. ¿Sí? Él no llegó por méritos propios. Yo diría que llegó por otras razones que sería muy largo de documentar, pero que lo vamos a hacer algún día. Se lo decía yo a un amigo de izquierda el otro día, muy tolerante, con el cual ya no discutimos, intercambiamos ideas. ¿Usted se imagina que el año 70 Gabriel Boric hubiese sido candidato a la Unidad Popular, cuando en ese tiempo la política era mucho más decente? Había un Salvador Allende, médico preparado, que había sido ministro de Salubridad de Pedro Aguirre Cerda. Había un Radomiro Tomic, abogado, gran orador, embajador en Estados Unidos, y un Jorge Alessandri, ¿para qué hablar? El mejor ingeniero de su
promoción, el mismo que adelantó el sábado inglés antes que fuera la ley, se la pagaba a la gente que trabajaba en CNPC, y un hombre cuyo talento ha sido reconocido por todos, incluso por quienes fueron sus enemigos. En esa época, Gabriel Boric le habrían dicho primero termine sus estudios, sea candidato a diputado o a senador, pero llegó, yo diría, a la presidencia por arte de birloque, como dicen los ciúticos, los académicos, o por pura cueva, como decimos los chilenos vulgarmente. A mí me recuerda el caso de Boris, este cardenal que se fue de vacaciones al Vaticano y se tuvo que quedar allá porque lo eligieron papa. Condiciones, creo que Boris, me lo han dicho psiquiatras, es un tipo que sufre de perturbación de la conciencia. Y no lo digo yo solamente. Muchas veces los perturbados mentales o los perturbados de la conciencia sufren también de los llamados desvaríos, lo que les hace desgajarse de la realidad. ¿Ah? Entonces, los vaivenes delirantes u oníricos son especies de ensoñaciones bruscas en las cuales el enfermo se cree lo que no es. Por ejemplo, en el caso aludido, se sabe que este señor ha estudiado Derecho, pero ha reprobado. No le importa gran cosa. Eso es parte del desvarío. Él se siente, camina, piensa y hasta habla como abogado. Otra característica es cambiar constantemente de opinión. Un día este señor asegura una cosa y a la semana se desdice con absoluto desparpajo. No se pondrá rojo ni se le va a mover un músculo. Y no es que sea un desvergonzado carerraja, es su personalidad bifrontal, ¿eh? A lo que he hecho referencia recién. Esa que lo hace separarse de los hechos con la misma facilidad con que abraza los mismos. ¿Se acuerda cuando criticó ácidamente en un lenguaje al borde de los soez a Patricio Aylwin? Y después lo que dijo cuando se inauguró el monumento a Patricio Aylwin. Por un lado, casi un lenguaje impertinente, colindante con los soez. Después, elogios en exageración. ¿En qué quedamos? Ahí tienen ustedes un tipo que sufre una perturbación y un desvarío. Pero qué mejor, mire, esto no había sucedido nunca en Chile, que la propia Carol Cariola, diputada de la República, del mismo sector de él, en un WhatsApp de antología, dijera que Gabriel Boric era una mierda de persona. No lo dijo un representante de la UDI, republicano, nada, no. Lo dijo Carol Cariola, que siempre andaban juntas, eran uña y mugre, pero yo creo que hoy día las relaciones entre ellas no deben ser de las mejores. ¿Ah? Y va a jubilar este señor Boris con más de 17 millones de pesos, sin que nadie en el Congreso, nadie, ni de izquierda o de derechas, haya hecho algo por impedirlo. Por eso y mucho más, la clase política está tan desprestigiada, está tan depreciada y siendo una de las mejores pagadas del mundo. Ahora se habla del legado de Boris. ¿Qué legado? Claro, sí, podría haber legado en el estricto rigor de la acepción de la palabra, pero un legado bastante nulo. ¿Ah? Fíjese, en economía, y para esto no es que haya estado en Harvard, en la mejor escuela de negocio o de economía de este país, que es la de la Universidad Católica, basta con un manual relativamente básico de economía para darse cuenta que existen 3 vectores básicos para medir si la economía de un país está bien, está mal o regular. ¿Cuáles son esos 3 vectores básicos? Factores básicos. El PIB, Producto Interno Bruto,
la inflación y la cantidad de ocupados o desocupados. Las cifras oficiales hablan hoy en día del descenso del trabajo femenino. La candidata presidencial Janet Jara ha creado en el primer semestre de este año, ha creado 146 empleos, récord histórico. El resto fue manotazo al Estado para repartirse todas estas granjerías y sueldos millonarios. Es decir, una vez más, la izquierda demuestra que le da mucha importancia a la distribución, más que al crecimiento. Porque ellos distribuyen toda esa riqueza que no han sido capaces de crear, la crearon otros. Entonces me van a decir a mí que hay un guarismo importante que presente este gobierno que pueda ganarle o superar al gobierno anterior, al segundo de Piñera, que fue el más malo en cursiva y entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque Manuel Antonio Garretón, a quien conozco y vamos a entrevistar porque acá en este programa, porque acaba de sacar su memoria, Manuel Antonio Garretón, ex MAPU, ex subsecretario de Economía de la Unidad Popular, dijo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera que jamás había visto una oposición tan cerrada y fanática como la encabezada por el Frente Amplio. Y conste que quisieron acusarlo constitucionalmente 3 veces. ¿Cuántas veces habría que haber acusado al señor Boric? ¿O me van a decir que Boric es comparable a Piñera o a cualquier de los presidentes que lo ha antecedido? Ya lo dijo no voy a dar el nombre, pero les voy a dar un dato. Él era atendido en una clínica psiquiatra por un psiquiatra comunista cuyo nombre no voy a dar. Está bien, un psiquiatra puede ser comunista, puede ser radical, UDI, PPD. Pero después que termina el tratamiento, ¿por qué se pierde de la ficha en esa clínica? Y si un médico va y pide, yo quiero ver la ficha del señor Gabriel Borifón, fíjese que jamás pasó por esta clínica. Qué curioso, en ese país estamos. Ahora, todo indica, corre con viento a favor Kast, se supone que la primera mayoría, primera vuelta la va a sacar la señora Janet Jara, 1, 2, 3 puntos, después unidad a la derecha, hacen un total. Y esto me lo dijo Loreto Lewin, la directora de una de las encuestadoras más serias de Chile, que es Black and White. Igual que es el wiki, Black and White. La diferencia va a ser en segunda vuelta 30% para Jara, 60% para el candidato de derecha, llámese Kast, Evelyn Matei o Kaiser. Ese es el país que tenemos. ¡Qué legado! Ahora muchos dicen hay que reformar la Constitución, hay que parar la inflación. Pero ojo, si este gobierno, amigos telespectadores, nos deja con 22.000 millones de dólares en intereses nada más. Imagínense la labor ciclopia ingente que va a tener que hacer el próximo gobierno, que recibe un fierro caliente. Y yo ahí espero que tengamos paciencia porque esto en 2 años no se va a solucionar. Después salió la señora Camila Vallejo el otro día, pues. ¿Se acuerdan que cuando asumió este gobierno la señora Camila Vallejo, que era vocera, creo, dijo: el país en materia de seguridad lo recibimos patas arriba? ¿Cómo estaremos ahora? ¿Patas para el lado, patas para abajo? ¿Para dónde? Si la delincuencia ha aumentado y es un aderezo fundamental del cual se nutre la izquierda para crear caos y para crear todo este clima que les conviene. Se olvida la señora Vallejo que, siendo diputada, votó en contra de la ley del robo de madera 1 y 2. No nos olvidemos que la señora Camila Vallejo votó en contra de la ley Naín Retamal. Votó en contra de que los partidos políticos debían renunciar a la violencia. Que los partidos políticos debieran renunciar a la violencia. Lógico, si la violencia es parte fundamental del Partido Comunista, aunque la señora Janet Jara, ahora que es comunista, dice que hay que gobernar con amor.
Votó también la señora, tengo la lista aquí, votó Camila Vallejo contra la ley que perseguía el narcotráfico, curioso, ¿ah? Votó en contra de la ley de infraestructura crítica. No, hay que seguir. Recurrió al Tribunal Constitucional la señora Vallejo, ¿ah? Al Tribunal Constitucional para no aumentar la dotación de carabineros. Recurrió al Tribunal Constitucional para no expulsar a los inmigrantes ilegales. Mire, no expulsar a los inmigrantes ilegales. No sé en qué otro país del mundo está haciendo esto. Pero la última, si esta señora ya no tiene currículum, no tiene prontuario, hace poco, muy poco, nos dijo que no hay financiamiento para el CAE. Pero cuando iba a la televisión haciendo candidata decía lo primero, los estudiantes, financiamiento al CAE. Ahora, claro, en las postrimerías de su gobierno es fácil decir no hay financiamiento para el CAE, pero hay que hacer algo. O sea, chuteó la pelota para adelante, dejó la responsabilidad para el gobierno que nos va a suceder. Vallejos, no sé si hay una foto por ahí, Carlos, en que está Vallejo muy abrazada con Carol Cariola cuando eran inseparables. Pero ¿se acuerdan de esos WhatsApp que intercambiaba Carol Cariola con Isaís Hasler, la ex alcaldesa de Santiago? ¿Qué es lo que le dijo? Yo lo tengo guardado. Lo tengo guardado. Lo que dijo, lo que dice la supuesta amiga Carol Cariola de Camila Vallejo. En un WhatsApp a Hasler dice de Camila Vallejos, dice doña Cariola, es soberbia y calculadora. Y eso que son de la misma facción, del mismo partido. Entonces, hay tanta desidia, tanta torpeza, tanta chambonada, que la lista se hace interminable. Alguien podría pensar que este gobierno va a tener sucesión. Y si tiene sucesión, se va a terminar con la delincuencia o la inmigración indiscriminada, si ellos mismos la avalaron. Y con esto creo que voy a terminar porque es mucho lo que hay que decir. Un ejemplo. ¿Cómo se ha tratado a los inmigrantes ilegales? Que hay muchos legales, yo conozco 2 excelentes personas, inmigrantes, excelentes, no entraron ilegalmente, son profesionales serios. Pero resulta que ahora hemos sabido que viviendas sociales, amigos telespectadores, entregadas a los extranjeros, son arrendadas por ellos mismos estando fuera del país. Entonces el dinero se les deposita, desde luego, allá donde están. Puede ser Venezuela, puede ser Colombia, puede ser Haití. Y esas viviendas sociales, ¿por qué no se entregaron primero a los chilenos? No, realmente no entiendo. Hay ministros como la Vallejo que culpan todavía al gobierno anterior de muchos de nuestros males, entre ellos la inflación. Claro, como dice el cuento, ningún copo de nieve se siente responsable de la luz. Pero, mire, finalmente quiero decir que a este gobierno no hay necesidad de atacarlo, no hay necesidad de ofenderlo. Basta con describirlo, nada más. ¿Ya? Y me remito finalmente, con esto remato, a un email de Carol Cariola a su amiga Iracy Hasler. Este gobierno es lo peor que nos ha pasado. No lo dijo la bancada de derecha, lo dijo Carol Cariola en esos memes que van a quedar y que están registrados, ya están circulando otra vez, y que yo guardé porque es bueno cada cierto tiempo saber lo que dijo fulano de tal hace 3, 4 meses o 3 años. Va a encontrar un montón de contradicciones. Bueno, me dejó cansado esta cuestión. Cabreado. No sé por quién votar. Me tiene decepcionada la derecha. En la izquierda nunca he creído.
Si la derecha hubiese ido unida, ganaba en primera vuelta. Si ganaba, ¿cuántas delegaciones habría ganado si hubiesen ido en lista única? Pero si hay algo fácil en este país es dividir a la derecha. Y en ese sentido la izquierda le gana lejos a la derecha. Son más unidos. Pausa de humor y ya volvemos con este humorista de color muy gracioso, que se llama Fosforito. De que uno va a pedir la visa, sufre. Me tocó una fila larguísima. Y había ahí un señor, me puse a hablar con él. Oiga, ¿cómo nos demoraríamos? Que cuando nos despedimos nos abrazamos y lloramos. Qué cosa tan impresionante. Cuando estábamos allá, a todo mundo le negaron la visa. A todo mundo. Y una viejita que había detrás de mí me dijo, señor, aquí es donde dan las visas. Y le dije, no, aquí es donde las niegan. Vea, todo el mundo la negaron. No, mentira, no. Ese día se la dieron a ella. O sea que ella desde ese día es bisabuela, pobrecita. Y uno, primera vez que iba, yo me aterré, vi una máquina que nunca había visto aquí en Colombia. Un letrero que decía, one dólar. Y yo, one dólar, saqué la monedita, un botoncito, una palanca y ¡pum! Una gaseosa. Y yo, esto está bueno. Pues un botoncito, ¡pum! Otra gaseosa, esto está bueno. Otro, y un tipo me dice, se demora. Y dije, no me interrumpa que estoy ganando. Oiga. Bueno, no tan conocido, perfectamente podría estar en Viña del Mar. Oye, quiero terminar ya el programa. ¿Cuántos minutos llevamos? Parece que nos pasamos la hora. Pero espero que algún segmento haya sido entretenido. Hay oficios que ya no existen, ¿ah? ¿Te acuerdas, Carlos Claudio, del afilador de cuchillo? Que pasaba con una manivela. Ya no existe. El estirador de somieres. El estirador de somieres tampoco existe. Y el arreglador de paraguas tampoco. Bueno, yo me puse, que me gustan las cosas curiosas de historia, me puse a estudiar la historia del paraguas. Como desde los 20 años que vengo estudiando la petite histoire, los pequeños detalles de la historia, esos pequeños detalles que significan mucho. Voltaire siempre hablaba de la enorme importancia de los detalles. Fíjese que respecto al paraguas uno tiene una idea de que fue un invento en un rato y que en 2 días ya se estaba utilizando. Tiene una historia no truculenta, pero dificultosa. Fue inventado en tiempos bien remotos. Yo diría, 2 siglos, más o menos. Y sabe que todo indica que lo inventaron los chinos, estos chinos. No sé, en el mall fui en la mañana y habían hartos paraguas, ¿no? Les creo que fueron los chinos. En un comienzo, sin embargo, el paraguas fue empleado para resguardarse del sol y no de la lluvia. O sea, era un parasol. Debiera llamarse parasol y no para lluvia, paraguas. Entonces, por esta razón se le llamó en latín umbrella, que quiere decir ombra o sombra, con el significado de quitasol. Nombre que también se ha conservado en inglés. Usted sabe que en inglés paraguas se dice umbrella. Ahora, en África y el lejano oriente, el quitasol o sombrilla, además de proteger a los altos dignatarios del sol, constituía un símbolo de honor, un símbolo de autoridad, un símbolo de distinción social que estaba reservado solamente para la realeza, para los grandes dignatarios y los funcionarios religiosos. En Grecia y en Roma, fíjese usted, en Grecia y en Roma ya existía el paraguas. Era un artículo de lujo. ¿Cómo cambian los tiempos? Un artículo de lujo, lo que hoy día es un simple paraguas. El primer paraguas fabricado como tal apareció en Francia. Aquí tengo el dato. En el siglo XVII, claro. Pero fíjese qué curioso. Fue rechazado por los hombres porque lo consideraban un atuendo muy femenino. ¿Qué tal? Muy femenino. Y bueno, termino con esto, que en Estados Unidos, que lo comercializan todo, fue en el estado de Connecticut, el año 1740,
en Connecticut, uno de los estados de Estados Unidos, provocó mucha risa, mucha diversión. ¿Ah? Y empezaron a hacer cuchufletas, bromas, tallas a todos los que andaban con paraguas. ¿Ah? Ahora, de la gente famosa, el viajero y escritor de Londres, el británico famoso Jonathan Hanway, fue uno de los primeros en usar paraguas en público en el año 1750 en Inglaterra. Pero el público reaccionó y lo empezaron a insultar. ¿Ah? Increíble, o sea, insultar a una persona porque llevaba un atuendo, claro, seguramente muy poco conocido, casi estrambótico para la época. Ahora, en la actualidad, no ha pasado de moda el paraguas. Hay mucha gente que se saca fotos con paraguas para llamar la atención o como algo original. Ahí va a poner nuestro amigo Claudio el caso de los Beatles y el caso también de Woody Allen, que le gusta sacarse fotos con paraguas cuando va a promover una nueva película. Y bueno, con esto nos vamos. Esperamos que lo hayan pasado bien y nos vamos con algo para reflexionar. Deja siempre de lado el miedo, que es el principal obstáculo de todo ser humano. Atrévete a salir de la multitud para iluminar tu propio camino. Hasta la próxima.